Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar una vez más pues con ustedes estudiando la palabra de Dios, dando seguimiento a nuestro estudio acerca de la armadura de Dios que Él nos ha provisto. Él ha provisto a cada cristiano. Y en esta tarde pues vamos a dar continuidad a nuestro tema y vamos a estar estudiando Efesios capítulo 6 verso 16. Vamos a estar continuando acerca, acerca de la armadura de Dios y pues esperamos que estos mensajes sean de edificación para la iglesia y para ustedes, que les sirvan en este tiempo de dificultad tal vez, que yo sé que cada uno en lo particular estamos luchando con diversas situaciones en específico, y creo que pues Dios de alguna u otra forma por medio de su palabra está tocando los corazones y nos está animando también a raíz de todo esto que está pasando, y espero que esto continúe siendo de edificación para su vida. Estamos al pendiente de las necesidades de los hermanos que han escrito ahí en la página su necesidad, pues la tenemos en cuenta. En la página de Facebook, los que están interactuando ahí están poniendo su necesidad, pues estamos también nosotros al pendiente de ello y orando por sus familiares, por cada uno de ustedes. Sabemos que Dios está en control de todo y Él está al cuidado de nosotros, y pues confiamos en Él, confiamos en sus planes perfectos para la iglesia, para nuestras vidas. Aún no sabemos cuándo vamos a reunirnos de nuevo, esperemos que sea pronto, pero mientras tanto pues hay que seguir animándonos unos a otros, hay que seguir estando al pendiente de las actividades de la iglesia, los videos, los escritos, todo eso hay que estar participando también en el WhatsApp. Ahí es muy importante estar participando, y pues les animamos a eso, estar orando por los hermanos que están teniendo necesidad, dificultades, y pues estar al pendiente ahí. Esperemos, como les dije, que pronto podamos reunirnos, y pues vamos a estar estudiando hoy acerca del escudo de la fe. El título de este devocional, de esta exposición bíblica es Tomad el escudo de la fe, y se basa en Efesios capítulo 6 versículo 16. Y vamos a leerlo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te agradecemos en esta tarde por que hasta aquí has sido bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia, tu cuidado, protección que has tenido para con tu pueblo. Oramos por aquellos que están teniendo dificultades, que están pasando por la enfermedad. Pedimos que tú les ayudes, les restaures. Bendice a cada uno de mis hermanas también, hermanos que están teniendo familiares con problemas de salud. Te pedimos que tú les des consuelo y les des fortaleza y ánimo. Señor, pedimos que este devocional, esta pequeña exposición de la palabra sea de edificación para tu pueblo, que haya ese interés en las personas que escuchan, en aprender de ti y también poner en práctica lo que aprendamos de ti. Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues bien, vamos a seguir estudiando sobre este tema. Dice el versículo, lo leo de nuevo, el versículo 16, sobre todo, dice, empieza con esta palabra: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya hemos hablado acerca de tres armaduras, ¿verdad? Hemos hablado acerca del cinto de la verdad, hemos hablado acerca de la coraza de justicia, hemos estado hablando acerca del apresto del evangelio de la paz, el calzado del evangelio.
estas tres primeras pues partes de la armadura, y luego va a mencionar otras que, si bien dice el apóstol Pablo aquí, empieza en el versículo 16, perdón, sobre todo, sobre ya lo que ya se ha dicho, sobre todo dice, y empieza con esto: tomad, dice, el escudo de la fe, tomad el escudo de la fe. Y este escudo dice, con que podáis apagar todos, dicen, los dardos de fuego del maligno. Vamos a ver que nuestro siguiente armamento, el siguiente armamento que vamos a estar viendo es precisamente el escudo de la fe. Y según lo que vemos aquí es que esta armadura, esta parte de la armadura nos ayudará a defendernos contra los ataques, contra los dardos de fuego del maligno. Y primeramente, pues es importante señalar o hacer referencia a lo que es el escudo, el escudo en un soldado. ¿Qué es el escudo en un soldado? Volvamos a nuestra ilustración, a la ilustración que toma el apóstol Pablo de un soldado romano, y esta figura es la de un escudo. Nosotros estamos impuestos a ver películas tal vez por ahí donde los soldados traen un escudo, pero no es cualquier escudo el que se nombra aquí. Hay escudos pequeños que se utilizan como para el combate cuerpo a cuerpo con espada, y son más pequeños, circulares y pequeños, como el que trae el Capitán América, algo así, un escudo más pequeño. Pero el escudo que se refiere aquí el apóstol Pablo es un escudo especial, es un escudo que no es pequeño y redondo como el que pensamos, sino es grande, es más largo y es más ancho, y es el que llevaban los guerreros fuertemente armados. Cubría la mayor parte del cuerpo. Estos escudos servían como barreras para precisamente recibir las flechas del adversario, recibir las flechas del enemigo. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, son las personas que tenían estos escudos dentro del batallón iban enfrente, porque iban protegiendo e iban recibiendo esas flechas. Fíjense, dice que un comentarista, William Barclay, que las armas más peligrosas de las guerras antiguas eran las flechas, incendiarias, esas flechas de las que habla aquí el apóstol Pablo. Dice que en la punta de la flecha se prendía, se remojaba con brea y se prendía. Entonces la flecha prendida pues la aventaban al oponente, y quemaban a la persona, quemaban los lugares a donde aventaban esta flecha. Entonces precisamente muchas veces ese escudo estaba mojado, estaba húmedo, para que cuando clavaran en la madera del escudo se apagara el dardo de fuego que se lanzaba. Entonces este escudo grande pues tenía dos capas de madera pegadas entre sí, y como les digo, cuando el dardo se incrustaba dentro de la madera, se hundía en la madera y se apagaba la llama. Y de esta manera también, este es un ejemplo de la forma en que la fe capacita al creyente contra los dardos de tentación del enemigo, contra los dardos que Satanás quiera o esté lanzando contra ti o contra mí, contra los creyentes. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la fe a la que se refiere el apóstol Pablo aquí. Vamos a ver un poco acerca de lo que es la fe. Yo sé que tal vez ustedes conocen al respecto, pero vamos a estar señalando sobre esto. Y el tipo de fe a la que se refiere el escritor aquí, el apóstol Pablo, es la fe justificadora. La fe justificadora. Hablar de fe bíblicamente la Biblia se refiere a una absoluta confianza en Dios, una confianza absoluta en Dios. Caminar siempre cerca de Dios nos va a librar de esos ataques del enemigo. En el momento, fíjate, en que la fe viene
viene a nosotros, pues estamos depositando nuestra confianza en el Salvador, y dice el apóstol Juan, nosotros al momento en que hemos creído en verdad que pues Dios ha abierto nuestros ojos, ha abierto nuestro entendimiento, Él nos da la fe, dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9, que por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros somos salvos, pero la fe no es algo que nace intrínsecamente en el ser humano, o que el ser humano tiene la posibilidad de tener fe por sí solo, de decidir por Dios por sí solo, sino que Dios le capacita para ello. Dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios da la fe a las personas, y por lo tanto, teniendo esa capacidad que Dios nos da de tener fe, podemos nosotros depositar nuestra confianza en Dios. Antes de eso, pues nosotros no tenemos la capacidad innata en nosotros, porque estamos alejados de Dios, porque somos pecadores, porque nuestra mente está entenebrecida, como dice el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, tenemos una mente depravada y no podemos elegir a Dios, pero Él capacita al hombre por medio del Espíritu Santo, hace una regeneración, una renovación en nuestra mente, nos da la fe, y por medio de la fe nosotros podemos creer, en depositar nuestra confianza en el Salvador. Y cuando esto pasa, esta regeneración sucede, sabemos que es para siempre. Él nos capacita desde ese momento y tenemos la victoria contra el enemigo. Fíjense lo que dice en Primera de Juan. Voy a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice de esta manera: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis, dice, vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Dice esta parte, porque habéis vencido al maligno. Entonces, cuando tenemos fe salvadora, el Señor nos salva por medio de la fe, nosotros tenemos la victoria contra el enemigo, ¿sí? El enemigo. Entonces, Dios también promete desde el momento en que pertenecemos al pueblo suyo, al pueblo de Dios, que somos ovejas de su prado. Él dice que Él nos va a guardar, nos va a preservar y nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Toda la vida, pues Él está ahí y nos va a guardar hasta el final. Si bien hay personas que se alejan de la fe, se alejan y no regresan, y dice también el escritor de Juan que muchos salen de nosotros porque no eran de nosotros, y es la forma en que se manifiesta quienes son verdaderamente hijos de Dios y quienes no. Aquellos que se alejan, aquellos que no tienen fruto de arrepentimiento, pues simplemente en realidad no han creído en el Señor Jesucristo, no han conocido, no han tenido una fe justificadora, una fe salvadora, y todavía no están en estado de gracia, ¿no? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo nos hemos arrepentido y pues depositamos nuestra confianza en Él, estamos obrando, ¿no? Dice Santiago, y más adelante lo voy a mencionar, la fe sin obras es muerta. Entonces, esto quiero dejarlo nada más claro. En el momento en que nosotros hemos sido salvos, estamos en una posición de victoria por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que quiero mencionar aquí es que la Biblia enseña que la fe no es un mero conocimiento intelectual, no es solamente saber intelectualmente las verdades del Evangelio. El Evangelio es muy fácil de entender. Un niño lo puede entender intelectualmente. Muchas personas allá afuera saben qué es el Evangelio y lo conocen intelectualmente. Yo he hablado con personas y les he preguntado si creen en Cristo, y he hablado sobre qué les enseñan en la iglesia, hablando de la iglesia tradicional católica, y ellos me dicen,
el Evangelio y dicen, sí, nosotros creemos en Cristo, creemos que Él murió y resucitó por nuestros pecados y se saben esto, pero no están en un estado de gracia, porque ese es solamente un conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual del Evangelio no te pone en un estado de gracia, o no te hace salvo el simplemente conocer con tu mente el Evangelio. Y fíjense, tenemos ejemplos en las Escrituras acerca de hombres que conocían bien, que conocen bien la palabra, que conocen bien quién es Cristo, pero en realidad no han nacido de nuevo. Uno de ellos que quiero mencionar es Judas Iscariote. ¿Se acuerdan de él, verdad? Era uno de los 12 discípulos. Judas había caminado con Jesús, y al igual que Pedro, al igual que Juan y los demás apóstoles. Él había visto los milagros del Señor Jesús, había sido partícipe de las obras de Jesús. Sin embargo, él no poseía una fe salvadora, una fe genuina en Cristo Jesús. El Señor se refirió a él, a Judas Iscariote, como un no creyente, a pesar de que intelectualmente sabía quién era Jesús. Dice, lo voy a leer rápidamente, en Juan capítulo 6, versículo 64, dice de esta manera: pero hay muchos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién, dice, le habían de entregar. Así que el hecho de conocer intelectualmente como Judas, el hecho de ver milagros, de presenciar muchas cosas, no te hace entrar en el reino de Dios, no te hace salvo. Y un ejemplo de ello también es el pueblo de Israel. Muchos fueron sacados de la tierra de Egipto con brazo poderoso, vieron los milagros, estuvieron en el desierto, fueron alimentados por Dios, Dios les dio provisión pues en el desierto. ¿Y qué vemos? Que al final no todos entraron en el reposo, no todos entraron en la tierra prometida. Y así va a haber muchos también dentro de la iglesia que conocen intelectualmente el Evangelio, conocen intelectualmente las formas de la iglesia, pero en aquel día van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y va a decir el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, al lago eterno, al fuego eterno. Entonces es algo serio, y es algo que nosotros debemos de entender esto. No es un asentimiento intelectual solamente. De hecho, la palabra de Dios dice que los demonios creen, allá en Santiago, y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, los demonios también creen y tiemblan. A veces los demonios tienen un mejor conocimiento que nosotros, o ellos tienen, Satanás tiene un mejor conocimiento que nosotros, y sin embargo ellos no poseen una fe salvadora. ¿Se acuerdan allá con el endemoniado gadareno en Mateo 8, cuando ellos ven al Señor Jesús y ellos tiemblan los demonios, y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Y lo reconocen como el Santo, como el Hijo de Dios, pero ellos no son salvos. Entonces el conocimiento intelectual no te salva, es mucho más que eso. Debe haber más que un conocimiento, una renovación en nuestra mente, y eso trae para nosotros un caminar nuevo delante de Dios, una vida que se renueva, una vida que vive una vida en santidad y que busca agradar a Dios. No es simplemente como a veces se ofrece el Evangelio, de que tomar una decisión o hacer una oración, repetir una oración. Es mucho más que eso. Es una preocupación en verdad en nuestro corazón de lo que estamos haciendo, del pecado que estamos haciendo delante de Dios, y arrepentirnos de ello y depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo y vivir una vida que le agrade, una vida de santidad. Y por eso Santiago decía: la fe sin obras está muerta, porque por medio de las obras nosotros mostramos nuestra fe,
no que las obras nos salven, pero las obras son una muestra de la regeneración que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación. No confiarnos, sino porque dudemos de nuestra salvación, no porque Dios no nos haya salvado, sino porque reconocemos la seriedad de lo que es la salvación. Entonces, no es un mero asentimiento intelectual, es eso, y la fe bíblica tampoco es poner, por otro lado, nuestra confianza en algo irracional. En ocasiones se cree que fe es creer ciegamente. O sea, no sé lo que va a pasar, pero creo. De repente creo y deposito mi confianza ciegamente. Pues no es así. En ocasiones también se piensa que tener fe es algo así como confiar con todas tus fuerzas que Dios va a hacer algo imposible en realidad y que Él lo va a hacer como premio a un convencimiento que tenemos, y podemos estar así creyendo, estar muy seguros sobre algo para que Dios lo haga, y creemos que eso es fe, ¿no? Confiar con todas tus fuerzas, cerrar tus ojos y visualizar algo que es imposible de hacer y que Dios lo puede hacer, y que si tú lo crees, pues eso se va a hacer realidad porque lo crees. Pues eso está también alejado de la realidad, alejado de lo que es la fe bíblica. Entonces no es simplemente conocerlo intelectualmente, tampoco es una fe ciega basada en algo irracional, en algo ilógico, tampoco es creer mucho algo de todo corazón para que se haga realidad, y Dios lo va a hacer porque te está viendo que tú estás confiando mucho. Tampoco es eso. Entonces debemos de conocer que las bases que nosotros tenemos en cuanto a la fe son sólidas debido al testimonio de las Escrituras. Es decir, no es una fe ciega, no es andar por el mundo sin rumbo. Al contrario, nosotros depositamos, o las bases de nuestra fe están en la palabra de Dios, en la palabra, dice, profética, dijo el apóstol Pedro, más segura. No tenemos algo más seguro que la palabra de Dios, y esa es la palabra de Dios en la que debemos de estar atentos, dice también Hebreo, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que la fe no es algo ciego, la fe es algo muy, muy claro que nosotros tenemos, pero solamente a través de las Escrituras. Dice también el apóstol Pedro, fíjense, capítulo 2, para ver esto, que no es algo irracional, la fe no es una locura, y con esto también quisiera animarlos a ustedes de que la fe se ejercita también, pero por medio del conocimiento de la palabra de Dios, porque es por medio de ella que nosotros vamos a andar en este lugar oscuro. Dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:16, dice de esta manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjense, los profetas y apóstoles en las Escrituras no basaban sus enseñanzas en cuentos de hadas, no basaban sus enseñanzas en cosas paranormales, como muchos quieren en cuestiones ocultas, místicas, siguiendo ideas propias, mentirosas, sino que anunciaban, dice aquí, el apóstol Pedro dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es algo que también refiere el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Entonces ellos anunciaban lo que habían experimentado, lo que habían palpado, no aquello que no habían visto, no aquello que no habían conocido con sus sentidos, sino que ellos lo habían palpado, lo habían visto, lo habían oído tocante al Señor Jesucristo, habían experimentado todo eso. Y los profetas también, los profetas tenían una relación íntima
con Dios. Dios les hablaba a ellos, a unos por medio de sueños, audiblemente, de una forma especial, pero daban el mensaje. Era un mensaje eficaz, era un mensaje que se cumplía al pie de la letra también. No eran payasos simplemente que adivinaban el futuro, como ahorita muchas personas que tienden a creer hacer eso con una bola de cristal y lo que sea, y ni tampoco andan con cosas como ahorita, ¿no? Creyendo o diciendo a la gente que Dios les habla audiblemente, o que de repente en un sueño Dios les dice cosas. Entonces no es algo así, no es algo místico, no es algo tampoco mentiroso, sino que ellos hablaron con verdad lo que habían visto y ellos testificaron acerca del Señor Jesucristo. No me voy a quedar con las ganas de leer allá en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos tuvieron el testimonio de primera mano de nuestro Señor Jesucristo. Y acá quiero leer en Lucas capítulo 1, versículo 1, hablando de que nuestra fe, nuestra confianza está en las Escrituras, y las Escrituras son la base y debemos de poner atención a ella. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 1. Fíjense cómo comienza aquí Lucas. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, dice, han sido ciertísimas. El orden de la historia, los sucesos, lo que pasó, que entre vosotros ha sido ciertísimo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está hablando de los apóstoles, ¿no? Los que vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber, dice, investigado con diligencia. Lucas investigó con diligencia, diligentemente, todas las cosas desde su origen. Dice: escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces es algo que Lucas, dice, diligentemente estudió, investigó, y esta carta se la transmitió a Teófilo con un propósito, dice, para que conozcas bien, dice, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces nuestra fe no es algo ciego, no es una confianza ciega, no es una confianza en algo místico, misterioso, en algo irracional. Tampoco, al contrario, es algo sólido, es algo iluminador, es algo que tiene orden, y es algo que requiere también de nosotros diligencia, que tuvo diligencia los apóstoles y los escritores de la palabra, y tuvieron diligencia para transmitir la palabra de Dios, para que nosotros pudiéramos conocer al Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice en su evangelio: y estas se han escrito para que creáis, dice, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces escribieron los evangelios, escribió las escrituras para que nosotros creamos, para que veamos el testimonio fiel de la palabra, de los sucesos que se hicieron y que están en orden, y que hubo una investigación previa y que transmitieron eso. Entonces no tenemos una fe irracional. La fe no es irracional, no es creer algo ciegamente. A veces confundimos esa parte del escrito de Pablo a los hebreos, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y creemos que fe es creer algo que irracional, o algo que es creer sin ver, o fe a ciegas, pero no es tanto eso. Vemos que nuestra fe tiene bases sólidas, y esas bases están en la palabra de Dios, y por lo tanto es importante que nosotros vayamos a su palabra, que conozcamos
la palabra de Dios, pues para que nuestra fe sea fortalecida y para que conociendo también más de Dios podamos cimentarnos más en Él, estemos preparados para nosotros presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, la confianza en ese Dios soberano, la confianza en Dios, esa confianza que tenemos de que Él sabe lo mejor para nosotros, nos va a hacer, confianza en su palabra, en lo que Él ha dicho, nos va a hacer que nosotros apaguemos los dardos de fuego del maligno. Y quiero hablar un poco, ya hablamos acerca de lo que es la fe, depositar nuestra confianza en Dios, que la base de nuestra fe no es algo irracional, sino algo que tiene bases profundas en la palabra de Dios, y es por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a alimentar también ese conocimiento de Dios, y vamos a avanzar y vamos a crecer más en Él. Entonces quisiera hablar un poco acerca de los dardos de fuego del maligno. Satanás lanza sus artimañas contra el cristiano como dardos, dice, peligrosos, como esos dardos de fuego del maligno. Pues ya hemos mencionado que Satanás no está jugando, no está jugando. Él quiere destruir, quiere arruinar, quiere que perdamos el gozo de nuestra salvación, y él está haciendo todo lo posible, y él no duerme, ¿no? Él no está dormido, y él está lanzando sus dardos de fuego, está haciendo su trabajo para engañar, tentar. Y la manera en que vemos que el diablo manifiesta esos ataques, esos dardos envenenados, es por medio de la tentación, ¿no? Es por medio de la tentación. De hecho, uno de los nombres del diablo es el tentador. Si gustan buscar después en Mateo 4:3 o 1 Tesalonicenses 3:5, ahorita a lo mejor lo leo. Él se le conoce como el tentador. Sí, voy a leer en 1 Tesalonicenses 3:5, porque dice algo el apóstol Pablo que lo conecta también con la fe. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, dice de esta manera: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice, envié para informarme, dice, de vuestra fe. Tenía preocupación el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no sea que os hubiese tentado, dice, el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, él tenía preocupación por la fe de los hermanos. Entonces, él tenía esta preocupación. ¿Por qué? Porque el tentador está rondando. El diablo está tentando a nuestro enemigo. El diablo tiene un modo de operación muy antiguo, pero que le ha resultado muy bien con muchas personas, comenzando desde nuestros antepasados, de nuestros padres, Adán y Eva, ¿no? Estos dos personajes, Adán y Eva, sucumbieron a la tentación y pecaron contra Dios. Y el mecanismo de Satanás lo vamos a ver allí en Génesis. No quisiera perder aquí Tesalonicenses, porque ahorita voy a regresar a él. Génesis capítulo 3. Otra vez estuvimos leyendo acerca del Evangelio en el 3:15, pero el Evangelio surge a raíz, el Evangelio surge después, no a raíz, sino después del pecado de Adán y Eva. Pero quiero que leamos el capítulo 3, versículo 1. Dice de esta manera, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y se fijan lo que está haciendo la serpiente, el diablo, está tergiversando la palabra de Dios, está
torciendo la palabra de Dios. Primero torció esa parte, ¿no? Que Dios le dijo que no podía comer de todo árbol del huerto, y eso era una mentira, ¿no? Y ya Eva le dice que de todo árbol del huerto pueden comer, como dijo Dios, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comieran ciertamente morirían. Pero ahí empieza Satanás a lanzar su dardo de tergiversar la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios, y también incitar al hombre a desconfiar de Dios, que le dice, no vas a morir, le dice el diablo, no vas a morir, sino que Dios sabe que cuando tú comas de ese fruto, serán abiertos tus ojos y vas a ser como Dios, y vas a saber, vas a tener conciencia del bien y del mal. Eso es otra mentira, y es una incitación para que ellos pecaran contra Dios, no confiaran en la palabra de Dios, desconfiaran en lo que Dios les había dicho, y de esta manera entró el pecado en el mundo. Ellos, entonces la manera en que Satanás utilizó es torcer la palabra de Dios y hacer que el hombre desconfiara de Dios. Y de igual manera Satanás se atrevió, fíjense, a tentar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí en Mateo, donde habla acerca de la tentación. Mateo capítulo 4, del 3 al 9. Mateo 4, perdón, del 3 al 9. Y es la misma mecánica. No, lo voy a estar leyendo rápido. Vino a él, dice, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, pero vete, Satanás, porque escrito estás, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y fíjense que es la misma mecánica que utilizó aquí con el Señor Jesús que con Adán y Eva. Primero se atrevió a tentarlo, y lo menciona aquí que se acercó el tentador, el diablo, y él primero quiso hacer que Dios desconfiara de la provisión de Dios, desconfiara de Dios, así como lo hizo con Eva en el huerto, que le quiso meter esa desconfianza de Dios, de su provisión. Usó la misma palabra, las mismas escrituras, pero de una forma torcida. Cambió totalmente las escrituras, y eso hace el diablo, ataca mediante una torcedura de la palabra de Dios, y es lo que hacen las falsas doctrinas, las herejías y todo eso, que tuercen la palabra de Dios, porque es el modo en que Satanás engaña a las personas, quiere hacer que las personas duden de la provisión de Dios, en este sentido también de la protección de Dios y del plan perfecto de Dios. Pero vemos que el Señor Jesucristo, por medio de la palabra de Dios, Él venció la tentación, no cayó en la tentación, Él salió victorioso, y es nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo, de una vida que vive la palabra de Dios, que usa la palabra de Dios, y Él no cae en la tentación. Y curiosamente, el Señor Jesucristo aquí está haciendo una representación también del pueblo de Israel en el desierto. Israel también fue tentado en el desierto, fue probado en el desierto. En el desierto Israel estuvo 40 años en el desierto. Aquí el Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches, pero la diferencia es que Israel no salió victorioso,
muchos dudaron de la palabra de Dios, dudaron de su provisión, de la protección de Dios y del plan perfecto de Dios que Él tenía para su pueblo, y muchos no entraron en el reposo. Pero el Señor Jesucristo es el mejor Israel, es el verdadero Israel, nuestro Señor Jesucristo, y Él obedeció al Padre al pie de la letra, y Él venció la tentación. Y Él está con nosotros también en esos momentos. Entonces, es el mismo esquema de la tentación que encontramos en nuestra vida, que encontramos en nosotros. De la misma manera, Satanás nos tienta a nosotros, quiere que nos rindamos al pecado, nos presenta un evangelio diferente, tergiversa la palabra de Dios y quiere que nosotros dudemos de ella, quiere que dudemos de Dios y que nos rindamos al pecado, que no honremos a Dios. Y fíjense, alguien que está cegado por el pecado, que se rinde al pecado, lo lleva a justificar muchas veces su pecado de una manera ciega, piensa que está bien, cuando no, tergiversa totalmente la palabra de Dios y empieza a vivir una vida que no le agrada a Dios. Y obviamente pues esto desagrada, ofende a Dios, y es lo que el diablo busca. El diablo busca que no agrademos a nuestro Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos salir victoriosos, el verdadero cristiano, debemos de utilizar ese escudo de la fe que nos ayuda a pagar los ataques del tentador, los ataques del diablo. Ya para terminar voy a leer ahí en Proverbios 30. Proverbios 30, versículos 5 y 6, dice así: toda la palabra de Dios es limpia. Él, dice, es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Su palabra es escudo a los que en Él esperan. Dice en Salmo 18:30, ya el último versículo, dice así: en cuanto a Dios, dice, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. La palabra de Dios es escudo a todos los que en Él esperan. Entonces esperemos en su palabra, confiemos en su palabra, depositemos nuestra confianza en su palabra. Yo sé que son momentos difíciles, son momentos en que la tentación viene, el tentador viene, lanza sus dardos de fuego, su tentación, lo que tú estás pasando. Pero la manera en que nosotros vamos a salir victorioso es por medio del escudo de la fe, y esa fe va a ser fortalecida por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Oremos que el Señor nos ayude a vencer la tentación y que cada uno tome ese escudo con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Dios les bendiga.